Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Lorena García, soy estudiante de fisioterapia de sexto semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este video es para la clase de estrategias de intervención cardiopulmonar. ¿En qué consiste este video? Este video consiste en aplicar lo que hemos aprendido en clase sobre las técnicas que tenemos que realizar o que vamos a realizar nosotros los fisioterapeutas a futuro. Se tiene que escoger una patología obstructiva. En mi caso escogí el asma, la patología del asma. Entonces, les voy a hablar un poquitico de qué es el asma para después decirles cuál es el caso clínico. El asma, como sabemos, es una afección pulmonar en la cual hay una obstrucción tanto de las vías aéreas superiores como de las vías aéreas inferiores. Esto produce que, como lo había dicho, hay una vasoconstricción, lo que causa que nuestra cavidad respiratoria, que va a ser esta, la que estoy haciendo en mis manos, se cierre, haga esto. Entonces quede un poquito de paso de flujo en el cual el paciente respira. Entonces, esta patología lo que causa al paciente es mucha mucosidad, dolor torácico, dificultad para respirar y en dados casos pues se va a evidenciar cianosis peribucal y tirajes intercostales dependiendo del caso del paciente que tengamos. Entonces, prácticamente la etiología de esta patología es la inflamación de las vías obstructivas, como ya había dicho, tanto superiores como inferiores, intermitencia del flujo aéreo o del aire prácticamente en el paciente, pues porque el paciente no va a poder respirar adecuadamente, y una hiperactividad bronquial. Quiere decir que los bronquios van a tener que hacer mucha más su actividad. ¿Por qué? Porque tienen que compensar la dificultad respiratoria que el paciente está presentando. También encontramos en la etiología que hay el asma extrínseca, que es prácticamente la que es heredada por familia, o es hereditaria por familia. Es causada prácticamente por alergias, está asociada a las alergias, ya sea al polvo, a la alergia de la mascota, al polen, al aire, a la suciedad. Son pacientes que presentan esta patología con estas etiologías. Recordemos que hay diferentes tipos de asma. El asma prácticamente se agrupa por ciertas sintomatologías. Entonces está prácticamente la que se presenta por síntomas leves, que es el asma que el paciente presenta una vez por semana su crisis asmática. La moderada, que son episodios de asma diariamente que presenta el paciente, y grave pues son cuando el paciente presenta su sintomatología mucho más seguida durante los días, pacientes que presenten 2 o 3 crisis asmáticas durante el día. Hay que recordar que estos pacientes tienen que tener su medicamento, en este caso su beta-2 adrenérgico broncodilatador, que podría ser el salbutamol, dependiendo del caso de los pacientes o dependiendo de la edad del paciente, si es adulto o es pediátrico. Entonces, como ya había dicho, la sintomatología de esta patología es dificultad respiratoria, dolor torácico, mucha mucosidad, tirajes intercostales y cianosis peribucal. ¿Cómo puede ser controlada esta patología? Prácticamente con los medicamentos que ya había mencionado. Se hacen crisis o se hacen, si los pacientes llegan muy mal al servicio donde se encuentren, pues se va a hacer, primero, si el paciente llega con una crisis asmática completamente terrible, que no pueda respirar bien, se le va a iniciar una micronebulización con una ampolla de adrenalina. Lo que causa la adrenalina es una vasodilatación, entonces lo que hace es abrir las paredes de la vía aérea para que el flujo del aire sea mucho más eficiente en los pacientes y pues su dificultad respiratoria
mejore. Las radiografías que podemos encontrar en estos pacientes son prácticamente la radiografía de tórax y pues espirometrías. Entonces, eso era lo que les quería comentar primero de la patología para después hablar de mi caso clínico. Entonces, mi caso clínico comienza paciente de 12 años de edad, el cual llega al servicio de urgencias del Hospital La Samaritana con dificultad respiratoria traída por su madre al servicio. Llega al servicio con dificultad respiratoria, tirajes intercostales, cianosis peribucal. Paciente refiere que no puede respirar adecuadamente, que le duele además al respirar. Entonces se le pregunta primero a la mamá qué patología tiene el niño. El niño tiene asma. Entonces el primer tratamiento que se va a realizar para este niño es colocarle un suministro de oxigenoterapia, oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto. Dependiendo de cómo evolucione el paciente, pues vamos a ver qué técnica se le va a realizar a continuación. Entonces, después de haberle colocado al niño su soporte de oxígeno, evidenciamos de que no ha mejorado. Entonces se le pedirá una placa de tórax, una radiografía de tórax, para ver si el asma está asociada a una neumonía. En este caso, pues no, encontramos solamente que se ve la parte de la caja torácica en ambos pulmones. Bueno, evidenciamos que en la placa de tórax pues se va a ver acumulación de secreciones, parches en los lóbulos, tanto de los segmentos. Se va a encontrar más en el segmento apical de los dos pulmones, tanto pulmón derecho como pulmón izquierdo. A la auscultación vamos a auscultar sibilancias, ese ruidito que escuchamos como fluido, como un zumbidito. Esas son las sibilancias. Eso lo vamos a auscultar en nuestro paciente. Como el paciente no ha mejorado con el soporte de oxígeno que se le colocó, se le va a iniciar un ciclo de medicamentos de micronebulización. La micronebulización que escogí, o el medicamento que escogí, es salbutamol. Entonces, como sabemos, la presentación de salbutamol para niños es diferente. Entonces va de 0.15 a 0.2 mililitros kilogramo peso, dependiendo del peso del niño. Entonces lo convertí, prácticamente escogí la dosis más pequeña, que 0.15 por 35 kilos, que es lo que pesa el paciente. Esto nos da un resultado de 5.5 miligramos. Entonces, como ya sabemos que 1 mililitro equivale a 5 miligramos, el resultado de esos 5.5 mililitros, ¿a cuánto nos da? Pues nos da a 1 mililitro. Entonces, para saber cuántas gotas tenemos que usar para poderle hacer la micronebulización al paciente, entonces como nos dio 1, entonces 1 por 20 dividido en 1 nos dan 20 gotas. Entonces tenemos que usar 20 gotas para el paciente para poderle hacer su crisis de micronebulización. Como el paciente no mejora en su primer ciclo, pues se le va a realizar su segundo ciclo de micronebulización. Se evidencia que el paciente ya va presentando mejora la evolución, no presenta ya dificultad respiratoria, mejoran sus signos vitales, su saturación ya se encuentra en 86%, recordando que había llegado con una saturación de 80%. Luego realizaremos el tercer ciclo de nebulización por orden pues del médico, y ya en lo último pues el paciente se encuentra bien. Luego realizaremos unas técnicas expiratorias lentas, forzadas, y técnicas expiratorias forzadas. Las voy a nombrar, después realizaré la técnica. Entonces, la técnica expiratoria lenta que escogí fue drenaje autógeno, en el cual el paciente pues se va a sentar adecuadamente, así. Va a realizar una
inspiración por la nariz y expulsa la expiración por la nariz. Entonces, eso va a tener como un ciclo en el cual al momento de hacer la expiración, el paciente lo tiene que hacer por la nariz, lo sostiene, deja un momento como de apnea y luego lo expulsa, no por la boca como comúnmente se hace, sino por la nariz. Esto se realiza 3 veces, de 3 a 5 veces. Se le pide al paciente que por favor coloque una mano en el abdomen y otra mano en la caja torácica, y al momento de hacer eso pues haga una presión así. La otra técnica que escogí fue técnica expiratoria forzada, en la cual se le va a pedir al paciente que por favor realice una tos asistida. Entonces, paciente, consiste en que respire 3 veces fuertemente y a lo último tosa duro para poder movilizar esas secreciones. La siguiente técnica que escogí fue vibración. Vamos a realizarle al paciente una vibración en sus segmentos, en sus pulmones, para ayudarle a movilizar esas secreciones para que suban un poquito más a la vía aérea, esta zona de la garganta, y así poder eliminar las secreciones que el paciente tiene pues en estos momentos. Y por último, la técnica inspiratoria lenta. Se va a realizar un barrido digital, en el cual consiste al paciente en colocarlo en decúbito lateral y con todos nuestros elementos de bioseguridad, nuestros guantes, nuestras tapabocas, vamos a realizar la eliminación de las secreciones por la boca para que el paciente pues presente una mejoría en esta rehabilitación que se le realizó. Entonces, a continuación voy a realizar las técnicas con la ayuda de mi paciente. Como ya había dicho, es un chico de 14 años, de 12 años, perdón. Entonces le voy a explicar la técnica a la paciente. Lo que vas a realizar es una expiración por la nariz, vas a sostenerla, vamos a contar de 1 a 5 segundos y la vas a expirar por la nariz. Vas a tener una mano en el abdomen y una mano en la parte torácica. Cuando realices la expiración, que es botar el aire por la nariz, vas a hacer como una pequeña compresión, ¿vale? Entonces, mano en la parte abdominal y mano en la parte torácica. Realizamos una inspiración, 1, 2, 3, 4, 5, expiras por la nariz lentamente y haces una compresión. Volvemos a realizarla, inspiración, sostienes, 1, 2, 3, 4, 5, y expiras por la nariz, compresión. Otra vez, inspiración, 1, 2, 3, 4, 5, y expiras y haces la compresión. Esta es la técnica expiratoria lenta, que es drenaje autógeno. La siguiente técnica es la técnica expiratoria forzada, en la cual consiste prácticamente en lo mismo, pero la paciente va a hacer 3 respiraciones sostenidas, va a tomar 3 veces la respiración, y al momento de hacer la expiración yo le voy a generar una pequeña presión para que ella misma realice la expulsión de las secreciones por medio de una tos. Mi paciente va a realizar 3 inspiraciones seguidas y luego las va a eliminar. Inspiras, 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 sostienes, botas por la boca. Otra vez, inspiras, 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 sostienes, botas por la boca. Inspiras, inspiras, sostienes, botas por la boca, y cuando te haga la compresión tratas de toser. Esa es la técnica expiratoria forzada, en la cual consiste en asistirle la tos al paciente. La última técnica que vamos a realizarle a la niña es la técnica inspiratoria lenta, en la cual consiste en el barrido digital. Entonces, como ya lo he explicado, vamos a acostar a la niña en la camilla,
previamente y con la autorización de la mamá. Estas técnicas se tienen que hacer ya con el consentimiento informado de la madre. Entonces, lo que voy a hacer es una vibración antes de hacerle un barrido digital, una vibración en la parte de los pulmones, la parte pulmonar, y eliminar las secreciones. Entonces, después me acuestas en la conmigo. Previamente, nosotros como fisioterapeutas nos tenemos que poner nuestros elementos de bioseguridad para más comodidad y para protección del paciente. Entonces, lo que estoy haciendo a continuación es colocándome el tapabocas correctamente para poder asegurar a la paciente de no tener alguna infección. Nos colocamos nuestros guantes. Estos pañuelitos son para que la paciente, cuando se le haga el barrido digital, se le puedan eliminar las secreciones que presenta en la boca. Porfa, te colocas de cubito lateral, el aire más bien, acomodamos a la paciente, que quede mucho más cómodo. Entonces, lo que vamos a hacer es, podemos hacerla de esta manera. La vibración consiste en que la parte de la base a la parte apical se van a terminar de subir las secreciones. Entonces vamos a vibrar a la paciente por este ladito. Como las secreciones ya la paciente las tiene acá o las presenta acá, lo que vamos a realizar es retirarle las secreciones que presenta en la boca. Entonces ella va a abrir su boca y nosotros lo que vamos a hacer es como introducir el dedo índice hacia la boca y eliminar las secreciones. Y las secreciones quedarían acá y la paciente lo que hace es terminar de escupir. ¿Listo? Muchísimas gracias. Estas son las técnicas expiratorias e inspiratorias que se realizan como fisioterapeutas. Gracias.